Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta colaboración temas paranormales con el canal Soy Jos. Hola Jos, ¿cómo estás? Hola Arin, súper bien, gracias por invitarme. Tú sabes que yo estoy siempre contento de estar aquí en tu canal y pues con tu comunidad que siempre te quiere y te apoya y te sigue. Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal está todo por allá por donde estás? Eres de Ecuador, ¿verdad? Correcto, soy de Ecuador. Bueno, ¿qué te puedo decir, Arin? Mi país está atravesando muchas cosas complicadas. Hay ciertos temas que evidentemente por temas de seguridad propios del país, lo que vive el país, no puedo mencionar, como entenderás. Pero, por ejemplo, la situación que tuvimos eléctrica fue algo muy terrible. Imagínate, Arin, vivir en el siglo que vivimos y estar en un país que supuestamente está en desarrollo y estar casi de 8 a 10 horas sin luz. O sea, como creador de contenido, a mí esto me ha afectado como no tienes idea. Estuve casi 3 meses sin poder subir videos, tenía que irme a cafeterías, o sea, centros comerciales, para poder subir los videos, quedarme 1 hora y media ahí, porque incluso cuando llegaba la luz, no era una buena señal. Si quieres te puedo explicar un poco el contexto de qué es lo que ha pasado aquí, para que Sí. hayamos vivido eso. Lo que me da curiosidad es qué ha pasado también con las fábricas, con las empresas, porque si dices que son cortes de 8 horas, 12 horas con los hospitales. ¿Qué está Bueno, pasando? ¿Cómo está trabajando la gente? bueno, mira, el contexto en el que vive el país hay que primero, voy a explicarte desde el inicio para que las personas y tú puedan entender un poco mejor. En nuestro país se invirtió en hidroeléctricas. En un gobierno que tuvimos, en el de Rafael Correa, ciertas hidroeléctricas, pero ningún gobierno le ha venido dando mantenimientos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solo nos abastecemos de las hidroeléctricas, no tenemos ninguna otra fuente que nos proporcione energía. Por ejemplo, no tenemos plantas termonucleares que también proveen energía, solo las hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros básicamente dependemos de las lluvias. Nuestro país es un país sumamente diverso. Tenemos un clima muy tropical y habitualmente siempre llueve. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, Vino un estiaje muy fuerte. Para quien no entiende, un estiaje es simplemente una sequía, deja de llover. Entonces, evidentemente, si nosotros como país dependemos de la lluvia y no hay lluvia, o sea, hay escasez de lluvia, por ende, las represas no pueden operar en su máximo funcionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Inicialmente, el nuevo gobierno que está aquí empezó a advertirnos de que esto iba a suceder porque los otros gobiernos no habían hecho los mantenimientos y terminamos en lo que acabamos, que fueron, primero comenzaron a racionarnos con 3 horas de luz, 4 horas de luz, después 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche. Algo muy similar a lo que han vivido países como por ejemplo Venezuela. La diferencia es que aquí nosotros no estamos bajo un régimen dictatorial, o sea, no tenemos una dictadura. Esto no es por tanto, bueno, no tanto por corrupción, sino más bien porque no se hacían los mantenimientos a las hidroeléctricas para que funcionen en su máxima capacidad. Aparte de esto, el gobierno que tuvimos pasado tuvo una especie de conflicto con Colombia, ellos nos vendían energía eléctrica y dejaron de vendernos energía eléctrica. Bueno, ¿qué es lo que sucede, Ari? La pregunta es muy interesante la que haces. ¿Cómo hicieron las empresas, el sector industrial o los hospitales para seguir funcionando con generadores de energía? Mira, para que se entienda, aquí en Ecuador hubo recientemente un boom de que todas las personas, por ejemplo, las que tenían mucho dinero, compraban generadores de energía. Ya son estos aparatos como baterías que tú las conectabas en tu casa y te permitían por lo menos encender los focos, un aire acondicionado, la refrigeradora. En el caso del sector industrial, tuvieron que invertir también, han invertido en este país millones de dólares en generadores de energía para poder, evidentemente, tener luz. O sea, los hospitales no se quedaron sin luz, los industriales, digamos, grandes, las empresas grandes no se quedaron sin luz, pero evidentemente existen muchos negocios que sí se quedaron sin luz. Mira, por ejemplo, yo tengo un negocio en un centro comercial reconocido aquí en Ecuador, es un pequeño punto de venta. Nosotros no tuvimos ese problema porque el centro comercial nos brindaba la electricidad porque ellos tienen grandes generadores de energía. Ellos no se quedaban sin generadores de energía. Pero, por ejemplo, los restaurantes comunes se quedaban sin energía. Y esto empezó a traer muchísimos problemas incluso en el ámbito de la salud.
Si bien es cierto que en los hospitales sí había energía eléctrica, llegaban muchos pacientes con gastroenteritis, con dolor de estómago, porque comprenderás que sin luz la comida se empieza a dañar. Mira, por ejemplo, yo, en mi caso, como yo no soy una persona de mucho dinero, ni millonaria, ni nada por el estilo, nosotros no teníamos generadores de energía. Y es curioso, eso te iba a comentar, Arin, cómo somos seres humanos de costumbre. Yo era este tipo de persona que si se iba a la luz, no sé si te ha pasado que alguna vez se va a la luz una hora en tu casa y estás como molesta. La verdad es que aquí afortunadamente casi nunca se va la luz, si acaso media hora y ya es así Pero sí o no desesperante. que, pero sí o no que es molestoso, como que uno Sí, no quiere que se vaya la luz porque uno quiere internet, quiere aire acondicionado, sí, ya. Yo detesto dormir sin aire acondicionado. Ya te imaginarás para mí, ya no solo por el trabajo que hago aquí en YouTube, que me quites una hora al día ya me molestaba. Pero, ¿sabes lo que es llegar de tu casa cansado de trabajar a las 9 de la noche y que te quite la luz hasta las 3 de la madrugada y estar muerto de calor, cansado? sí. Pero cómo somos seres de costumbre. Es increíble cómo nos podemos adaptar, incluso las personas como yo que detestamos estar sin luz, que llegó un punto que para mí ya era una gran felicidad, Arin, poder tener solo que se vaya 3 horas a la luz al día. Pero hemos llegado a estar, perdón, hemos llegado a estar hasta 12 horas sin luz. O sea, terrible. Eso no había pasado antes, dices, con otros gobiernos, porque le compraban luz a Colombia, me mencionas. Exactamente. Una pregunta, ¿esos generadores que han estado comprando los fabrican allá en Ecuador o los importan de otro país? No, generalmente los importan de otros países. Esa es otra cosa que te iba a decir. Hubieron muchos negocios que se beneficiaron de los cortes de luz. Pues es que eso Sí. es lo que estoy pensando. Y en Bueno, esos, sí, sí. los que están importando son dueños políticos o quién se está beneficiando de eso. No, te voy a ser sincero, generalmente los mismos empresarios, te voy a dar un ejemplo. Hay un almacén aquí del grupo El Juri, son muy poderosos, tienen mucho poder adquisitivo aquí en el país, y ellos regularmente vendían televisores. Quiero que se entienda que ellos tienen, para que se entienda, no es exactamente igual, pero como un Walmart así ya, pero que venden ropa. Y ellos empezaron a especular, vieron que la gente estaba sin luz, entonces empezaron a importar desde la China generadores y se hicieron millones de dólares. Otras personas, en cambio, ¿qué hacían? Mira, yo venía y compraba $5,000 con $5,000 generadores y lo que hago es que lo alquilo. Te lo alquilaban a tu negocio, 20, $30 diarios. Fue un gran negocio también. Otros negocios que se beneficiaron de los cortes de luz fueron los centros comerciales, porque como los centros comerciales sí tenían generadores, las personas no queríamos estar muertos de calor en nuestras casas. Entonces nos íbamos evidentemente a los centros comerciales a tomar aire acondicionado, a comernos algo. Los restaurantes, las cafeterías, habían personas que iban a las cafeterías y estaban en el laptop, digo porque yo lo hacía, 1 o 2 horas. Entonces, obviamente, si estás sentado en la mesa, eso te obliga a consumir. O sea, pero aún así, este poco grupo que se benefició, esto fue un impacto terrible a la economía del Ecuador, más allá de lo que está viviendo el Ecuador en el tema de la violencia, fue un impacto terrible. Ahora, yo soy una persona que trato de siempre en mi canal no parcializarme demasiado en cuanto a mis ideologías políticas en sí, todo, pero sí te puedo yo confirmar que esto que sucedió en el Ecuador se debe a un mal gobierno en específico, una persona que está prófuga de la justicia, que fue presidente de este país, que se llevó millones de dólares y eso, invirtieron en grandes, se llaman estas obras fantasmas, ¿no? Estos elefantes gigantes que hicieron sobreprecios y bueno, un entramado de cosas terribles. Ahora, en la situación en la que está el Ecuador es que ya tenemos luz, el presidente actual eh, ha conseguido que ya tengamos luz. Ojalá que lo mantenga en el tiempo, porque yo no soy muy aficionado tampoco a este presidente que tenemos. Soy muy crítico con todos los gobiernos de turno. Y bueno, de momento tenemos luz. Se especula que es porque evidentemente como venían las navidades, imagínate cómo nos iban a dejar sin luz en las navidades. Otro caso curiosísimo, que también vale que las personas lo sepan, quizás esto no lo saben mucho las otras personas de otros países. Imagínate que yo pagaba $60 de luz, Arin, mensuales prendiendo todos mis aires acondicionados, ¿ya? Nos quitan 12 horas al día, es decir, al mes llegaron a quitarnos casi 15 horas al día. Estábamos casi con 15 días sin luz al mes, si es que sumamos por horas. Y en vez de llegarme la planilla en $60, me empezaba a llegar en $150. No tiene ningún sentido.
¿Cómo es posible que me quitas la mitad de la luz y me triplicas la factura de luz? Esto lo vivimos miles de ecuatorianos. Yo he ido a la empresa eléctrica a reclamar más de una vez. He logrado corregir ciertas cosas, me han logrado devolver lo que me estaban cobrando de más, pero bueno, ese es el problema cuando se meten muchos actores políticos en la parte, digamos, en las eléctricas de los países y todo. Hay tramados de corrupción y cosas y sucede esto, que es terrible. Oye, una pregunta. Decías que los generadores los importan de Estados Unidos, de casualidad. También de Estados Unidos, pero mayoritariamente de China. Te podría decir que mayoritariamente Ah, los traen de China. La es mayor parte. Te lo comento porque corrígeme si no, pero Novoa o sea, es gringo, ¿no? O sea, ¿qué Y te refieres con gringo? ¿Si él es gringo o si él apoya a los gringos? no, si él nació en Estados Unidos y ha tenido Mira, la nacionalidad estadounidense. él posiblemente tenga la nacionalidad estadounidense, sí, pero no es que es gringo ni ha vivido en Estados Unidos. Él estudió en Estados Unidos, sí. Él estudió Pero ahí y se preparó ahí. sí tiene la nacionalidad. Posiblemente sí. Es que, por ejemplo, Puerto Rico, que también es, bueno, que le pertenece a Estados Unidos, ha tenido casualmente también problemas de luz. Estuvieron Ya. todo el año nuevo sin luz. No sé, me parece como detalle curioso Sí. este tipo de cosas del racionamiento. Sí entiendo lo de que antes les vendía a Colombia, luego ya no, Ajá. pero eso de racionar a la gente me brinca si no hay Ajá. ahí también otro plan Hay de, gente que cree, mira, te digo, hay gente que ha de pensado ajá, que Novoa ha estado implícito en este negociado, pero yo te debo ser sincero y como te digo, yo no soy una persona que me caso con ningún presidente ni me parcializo con nadie, pero yo de la política de mi país conozco bastante y te puedo asegurar en un 100% que Daniel Noboa no tendría la necesidad de hacer eso, pero te voy a explicar el por qué. La familia más rica del Ecuador se llama son los Noboa. Su padre Álvaro Noboa, quien intentó llegar a la presidencia. Ellos son bananeros, ellos son multimillonarios, tienen millones de dólares. O sea, es gente que tiene tanto dinero que no tendría la necesidad. Y otra cosa más, Novoa no está implicado en ningún escándalo de corrupción con CENEL, ya, o con CELEC, que son las empresas eléctricas del Ecuador. Más bien, los políticos que estaban antes sí estaban con contratos y con convenios y con contubernios. Tanto así que Daniel Novoa, lo que le felicito, es que él ha hecho incluso meter preso a personas que estaban saboteando. Lo te explico. Es que esto quizás las personas no lo ven desde afuera. Más allá del estiaje que sí había, al presidente Daniel Noboa le han intentado hacer un sabotaje, ¿ok? Han intentado hacer esto porque ahorita en enero son las elecciones presidenciales. Entonces, sumado a la violencia que ya vivía el país, como vieron que él enfrentó bien la violencia, porque debo reconocer, y eso es algo que hay que reconocerlo, y te digo, yo no, para que sepan, yo no soy novoísta, aunque pueda parecer que sí, no, yo no voté por Daniel Noboa en lo absoluto, es más, me parecía un tipo hasta patético en un inicio, pero debo reconocer que en este año de transición, porque recordemos que Daniel Noboa llega a la presidencia como un presidente de transición, luego de que Guillermo Lasso, el presidente que teníamos, que sí fue un inepto, un incompetente, que fue para mí un delincuente por omisión y que permitió que sucedan muchas desgracias en nuestro país, porque él no hizo nada para corregir. Él viene, digamos, una muerte cruzada en la Asamblea y Daniel Noboa, mejor dicho, Lazo se va por incompetente y Daniel Noboa gana sorprendentemente. Yo no me lo esperé. Pero él en un año, Aren, en un año ha logrado erradicar la violencia a un nivel tremendo. Yo te puedo decir que yo, con el gobierno de Lazo, antes de que estuviera Novoa, yo no podía ir a comprar pan. Tú no podías ir a una tienda a comprar pan. En los centros comerciales donde yo iba a pasear con mi familia, le desvivían a las personas. O sea, era terrible. Ahora, es muy pronto para yo decirte si se ha hecho todo bien, sí es muy pronto, yo no te lo puedo decir. Si creo que los políticos todos son, no, yo siento que todos los políticos, la gran mayoría, sobre todo en Latinoamérica, son corruptos todos, es lo que yo pienso. Ahora, en el tema de Senal tengo mis reparos porque no tiene ninguna necesidad y todo lo contrario, él ha denunciado los temas que han sucedido en Senel. Entonces, y bueno, el tema de los generadores, sí te puedo decir que no tiene nada que ver el gobierno porque realmente tú ves el mayor registro de importaciones y son de las mismas empresas, muchas empresas incluso que son antinovoístas. O sea, te puedo decir que quienes venden los generadores son personas que, a ver, mejor dicho, para que se entienda, Arin, ya, la gente especuló.
Es decir, si no hay luz, siempre las personas van a ver de especular. Pero esto no es algo de que a propósito quitaron la luz para el negocio de los generadores. No, en lo absoluto, porque sí hay una contraparte que dice que evidentemente hemos estado sin lluvias. Y ya te digo, somos un país en donde nuestras hidroeléctricas son a base de las lluvias. Entonces, evidentemente hemos vivido un estiaje terrible. Entonces, no podríamos decir que fue un tramado, por así decir. Ahora, si hablamos de tramados, hay cientos de casos aquí en el Ecuador de otros temas como en los hospitales, ahí sí te puedo decir, pero esos temas créeme que es muy delicado para mí hablar, la verdad. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Novoa, aparte de el compromiso o lo que pueda tener por ser estadounidense, o sea, los compromisos que pueda tener con el gobierno estadounidense por pertenecer a ese país y haber estudiado ahí, también lo que me brinca es que sí, su papá sí ha tenido varios escandalillos de corrupción y que como la mayoría de los millonarios, luego cuando les escarban, pues muchas veces su dinero no es así como decirlo tan limpio. Entonces, a veces los millonarios, aunque ya tengan mucho, pues siempre quieren más y más y más y más. Eso es común, sí. Uno puede decir, pues ya cuánto más pueden tener, pero para ellos Claro. sí, sí es, no sé, es lo que me brinca ahí de Novoa, y más porque te digo que también en Puerto Rico están sufriendo y sufriendo y son de Estados Unidos, entonces se me hace como curioso, pero bueno, pues ya el tema que queríamos tocar, que es de cosas paranormales, quería que me platicaras. ¿Tienes historias allá? ¿Qué leyendas, qué cosas se platican? Sí, mira, te puedo contar si quieres una de las leyendas que a mí más me han impactado y luego si quieres después te puedo contar vivencias que yo he tenido paranormales muy fuertes. Bueno, si quieres voy a iniciar con una, ¿ya? Que es no es, quizás no es tan conocida en el Ecuador, en todo el Ecuador, pero en muchos pueblos del Ecuador. Mira, tú conoces a los Pie Grandes. Sí, los Yeti, ¿no? Y sí, Sí, yo incluso hice un video en mi canal sobre este tema y a la gente le gustó muchísimo porque cuando a mí me lo contaron me pareció increíble. Mira, mi familia, nosotros tenemos una casa en la playa, ¿ok? En las costas. Y nosotros teníamos un guardián en ese momento. Él se llamaba Félix, perdón, una muy buena persona. Y él nos contaba de una historia muy impactante que te va a llamar la atención. Aquí en Ecuador, al Pie Grande, en las que se sepa, donde está la casa que yo tengo en la playa es en la comuna de San José. San José, atrás está la montaña, viene la carretera y del otro lado tienes la playa, el mar. Bueno, eh, ellos les llamaban los lanudos, no les llamaban Pie Grande, como tú sabes que hablan de Yeti, Pie Grande. Me cuenta mi guardián eh, que cuando él era pequeño, su abuelo, él era un cazador. Ellos son de familias de cazadores. Ellos siempre iban a la montaña con hamacas, estas para acostarte, y con su rifle iban a cazar venados, porque en esas montañas hay muchos venados, hay guantas, guatuzos, que son como unas especies de chanchos salvajes, ¿ya? O sajinos. Entonces, él cuenta que su abuelo, todas las mañanas ellos se levantaban, por ejemplo, en la madrugada, perdón, 3 de la madrugada, y caminaban 1 hora y media hacia la montaña. La forma que tenían de cazar era muy curiosa. Entre dos árboles ponían una hamaca, se acostaban en la hamaca y desde la hamaca pues disparaban al animal que querían cazar. Resulta que en dado momento, cuenta esta persona, que empezó a escuchar unos gritos, Ari, en la montaña. Pero no eran cualquier tipo de gritos, eran como guturales. Era un grito, se podría decir, entre animal y humanoide, es decir, no era un animal específico. Entonces, ellos cometen el error de empezar a imitar este grito, porque se estaban riendo entre los cazadores que estaban ahí en las hamacas en el árbol, y empezaron a replicar este grito que yo no te lo puedo decir porque yo no lo escuché, eh, y empezaron a escuchar cómo les contestaban con este grito, se lo repetían. Bueno, llegando a las 5 o 6 de la mañana, me cuenta mi guardián que su abuelo le contó que no habían cazado nada y de pronto un venado se asoma entre los arbustos y el abuelo de Félix le dispara al venado. Y ellos tienen siempre un perro de caza, un perro que va y sigue a la presa para que no se les pierda.
Resulta que cuando el venado escapa, porque no le dieron un tiro certero, el perro empieza a seguirles al venado, y ellos van tras los rastros que va dejando el perro y obviamente el líquido del animal que va tirando. Pero me cuenta que cuando llega este señor, se da cuenta que el perro regresa corriendo y se regresa por la ruta de la montaña hacia el pueblo. O sea, el perro los abandonó, cosa que nunca había hecho antes. Tú sabes que un perro nunca te abandona, son muy fieles. Esto les extrañó muchísimo. Se acercan, ya se cuenta que había como una cascada, había como una cascada con un río y encuentran a una especie de, aquí viene la parte interesante, me relatan que era una especie de ser antropomorfo, humanoide, como un pie grande, manos muy grandes, sumamente grandes, lana café, y lo curioso es que llevaba algo en brazos, tenía algo en brazos. Me cuenta Félix que su abuelo le comenta que se quedaron aterrados y apuntan al animal, a este animal, lo que fuera que sea. Y este en respuesta, cuando ve que le están apuntando, este animal Arin empieza a tocarse, a apretarse déjame decirlo de una manera para no complicar el video, podría decir como, bueno, sus pechos, ¿no verdad? Se empieza a apretar, ¿no verdad? Porque tú sabes que los animalitos cuando tienen hijos o embarazados, ellos producen leche para sus hijitos, ¿no verdad? Bueno, empieza a apretarse y empieza a botarlo, ¿no verdad? Empieza a botar esta leche que era para su bebé, para su hijo, y se dan cuenta que en brazos tenían otra criatura muy similar, peluda. Me cuenta que cuando apuntan a este animal, básicamente este animal hacía esto para decirles no me disparen porque soy madre. O sea, imagínate lo impresionante de esto, Aren. Esta lanuda, porque así les llaman, y ya te voy a contar del lanudo, empezaba a apretarse para decir soy mamá, ¿sí me explico? Y entonces cuando están apuntando, empiezan a escuchar, Aren, puñetazos, puñetazos, pero en los árboles, tan fuertes que sentían vibraciones, y ven que viene corriendo otro espécimen similar a este, pero si la hembra medía, por decirte, 1,50 m, 1,60 m, que ya es alto para ser un animal, pero como te digo, era como un pie grande, el macho medía, me dice, unos 2,50 m, era un gigante. La diferencia, y por qué se dan cuenta que era macho, después te lo explico bien, era que toda la lana era negra. Entonces, según lo que me cuentan, esta criatura vino a defender a su esposa y a su hijo que estaba clamando porque no le disparen. Entonces, me cuenta Félix que su abuelo y los otros dos cazadores corren lo que más pueden y cuando medio se da la vuelta logra ver la forma, la anatomía de esta criatura y me dice que era colosal, o sea, era enorme. Me das cuenta que era un gorila gigante pero con facciones más humanoides, un pie grande básicamente, solo que aquí les llaman los lanudos, y mientras van corriendo, 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 logran, Arin, treparse a los árboles. Arin, estuvieron trepados en el árbol 2 días sin agua, porque dejaron botado todo, sin comida, y no podían bajar. ¿Sabes por qué no podían bajar? ¿Estaba allá abajo el pie grande? Escúchame, 2 días. Estaba la hembra sentada con el bebé, bajo de un árbol así, agarrando a su bebé. Me cuentan que la hembra de repente se iba, cogía frutas, cogía raíces, comían y el gorila era pegándoles puñetazos en los árboles. Y escúchame, las criaturas no se iban de ahí, ellos no sabían qué hacer. Entonces me cuenta, yo le pregunto a Félix, pero ¿por qué tu abuelo no les dispara a estas criaturas? Y es muy curiosa la respuesta que me dieron. Y esto es un tema paranormal, incluso hasta bonito, si lo ves desde esta óptica. No podían, porque ellos se dieron cuenta que estas criaturas no eran malvadas. Simplemente esta criatura estaba defendiendo a su esposa, o sea, a su pareja, ¿no verdad? Llámalo como quieras, y a su hijo. Y también tenían miedo de que si disparaban, este animal podía treparse o ponerse más agresivo. Entonces decidieron esperar 2 días. Los animales, suponte que de repente ellos se iban, ellos veían, estaban en el árbol, ¿no? Mirando hacia abajo y veían que se iban hacia el risco que estaba cerca, hacia la cascada, pero no tenían miedo de bajar, porque esa criatura era rapidísima. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo más curioso de todo.
¿Te acuerdas del venado que te conté que habían disparado? Sí. Ya. Eh, Te digo que estuvieron 2 horas esperando, pero suponte que 1 hora después de que se subieron al árbol, se quedó ahí la hembra con la criatura en brazos y regresa el macho con el venado en los brazos, Aren, el venado herido en los brazos. Tú sabes que un animal, por lo general, es temeroso, no se va a dejar agarrar de cualquier criatura de otro animal. Obviamente este era un ser con características humanoides. Lo tenía, imagínate lo grande que era que un venado, anda a saber de cuántos kilos, lo tenía en brazos, lo pone frente al árbol y esta criatura empieza a gritarles a los cazadores y a pegarles puñetazos al árbol como reclamándoles que por qué lo habían herido. La hembra y la criatura más chiquitita, haz de cuenta que habría sido una criatura chiquititita, eran buscando raíces y flores y me cuenta que hacían preparados como medicina y le ponían al venado en la pierna y lo estaban curando al venado. Todo esto ellos lo estaban presenciando. Esto fue otro motivo por lo cual no quisieron disparar porque, y ya vamos a ir a la conclusión. Bueno, resulta que pasan, suponte, el primer día y medio y el venado se muere, ya pierde la vida, el venado se va. Ok. Es tan increíble que estas criaturas, el macho, suponte, cada tanto les reclamaba, les pegaba puñetazos en el árbol como diciéndoles por qué hicieron esto, entierran al venado. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo, o sea, una criatura dándole sepultura a otro animal. Llegó un punto en el que estas criaturas se cansan de estar ahí. Entonces llega un punto que me cuentan que ellos ya se van, ellos logran bajar y se van corriendo de la montaña de San José. Cuando a mí me contaron esta historia, yo pensaba que era una fábula que me contaron y ya está. Pero toda esa comunidad cree en los lanudos y les da mucho miedo ir a cazar. Porque obviamente ellos entendieron que estas criaturas no son malas, sino que ellos son como que los protectores de la naturaleza. Ya te digo, yo no los he visto, pero me parece una historia súper interesante. O sea, por eso te digo, es paranormal porque no es algo normal, pero me parece muy interesante el concepto que le dan aquí en Ecuador al pie grande, ¿no? Esa es básicamente la historia. Ah, mira, fíjate que este últimamente sí ha habido como mucha interacción o muchas personas han podido captar, pero no pie grande, sino más bien, o no sé si ya será otra especie, gigantes humanoides. No sé si escuchaste el caso que se hizo muy famoso el año pasado, finales del año, principios del año pasado, el de un canadiense, Andrew Dawson, que Sí, él sí, sí, estaba, sí, sí. sí, que desapareció. Loquísimo, Él, loquísimo. ajá, lo grabó en Canadá y luego se fue a las montañas para ver qué más podía grabar y no, Desapareció. y desapareció. Es más, yo creo que, si no me equivoco, él tuvo como unas personas empezaron como, A no sé si del seguirlo, Estado, ajá, del Estado empezaron a seguirlo de lo que él había visto. Ese caso es rarísimo, te digo. sí. Y está todo documentado, o sea, por eso te digo, o sea, lo que pasa en este mundo es terrible, o sea, tantas cosas que, mira, bueno, con el tema de la ufología también, todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero ya nos mareamos, ya no sabemos si son drones, si son ovnis o qué será. Es increíble. También en bueno, está ese caso que está pues documentado que aparte lo perseguían cuando se hizo viral, lo empezaron a hostigar, luego como que lo amenazaron porque se trató de decir no, de decir no es que yo lo inventé, pero sí se veía que estaba muy nervioso y luego desapareció. Pero también el año pasado se hizo viral un video de Brasil, también de una montaña, y también ahí se alcanza a ver que, o sea, podría estar alterado el video, claro, pero había muchas personas, muchos testigos y todos lo estaban mirando. Pero ese no tenía pelaje, sino si era como una persona con como una camisa, pero larga, larga, como un hombre, pero sí se veía. Y también los han captado en México, en Aguascalientes, que es un estado un poquito más para el norte. Hay un trailero también lo grabó y en Tlanepantla, que es un municipio que está en el centro de México, también los han grabado. Como que últimamente siento que, no sé si por la falta de alimento o algo por ahí, estén teniendo más interacciones ahí con los humanos,
pero no tengo duda de que existan. Sí, totalmente de acuerdo. Es que mira, yo tengo una forma de ver las cosas y es, en el mundo en el que vivimos ya nada me sorprende. O sea, a mí ya nada me sorprende. Por ejemplo, tú sabes, hace cuántos años atrás Hollywood se encargó de alguna manera de ridiculizar el tema ovni con las películas y todo, para justamente decir es una película, esto no podría pasar, pero evidentemente yo no creo que la creación de Dios, por ejemplo, sea tan ínfima, tan pequeña, que seamos los únicos seres aquí. Yo creo incluso abiertamente en distintas dimensiones. O sea, yo pienso que hoy en día, y gracias a la tecnología, a pesar de que hay cosas malas en la tecnología, tenemos más capacidad de difundir, de informarnos y de registrar cosas que antes no podían. Tú sabes que ahora cómo registran la documentación OVNI. Es tanto así que por eso es que tú ves que en Estados Unidos ya están empezando a desclasificar todo, porque ya no somos tontos. La gente está despertando, se está dando cuenta que cualquiera de nosotros podemos presenciar estas cosas. Yo creo, la verdad, incluso hay un video, no sé si tú lo viste, que están en un tren, unos turistas, y en una montaña logran ver a una criatura con otra en brazos de lana café, justo como la que yo te mencioné. Hay un video que está en TikTok y en X, después te lo paso. O sea, y es claramente un pie grande, o sea, una criatura así. Que el pie grande no me parecería tampoco tan imposible que exista porque no estamos hablando de un ser como de la mitología ni nada, puede ser una especie de criatura. Imagínate que está el mono, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros somos similares al mono. Puede haber algo en la mitad que sea el pie grande, ¿no? Que sea similar a los dos. Bueno, sí, yo vi, fíjate que me sorprendió lo de que, bueno, la historia donde eran pacíficos los Pie Grande, porque fíjate que yo escuché un testimonio, bueno, una historia de esos canales de YouTube que cuentan historias que les mandan los suscriptores. Hay uno muy famoso que se llama Relatos de la Noche. Presentó uno de un ser que deduzco es como el Pie Grande aquí en México, pero ese no era positivo, ese se llevó a una niña, o sea, se la llevó, estaba con su mamá, la mamá estaban lavando en el río, va por jabón o algo así, y en ese momento él se la lleva y la oculta en un árbol hueco durante años. Le da pues le da lo que puede de comer como carne cruda o frutas o ahí, pero la mantiene encerrada, ya no puede salir hasta que tiene su periodo. O sea, está fuerte esa historia. Y cuando tiene su ¿Ya? periodo, eh, ya te imaginarás lo que le hace a la pobre niña. Ajá, sí. Qué Eh, terrible. Claro, porque son instintivos. Si son animales, claro, son instintivos. O sea, como que la estaba criando o cuidando como mascota o como objeto, no sé, no rarísimo. como Curiosa esa esposa, historia. como esposa, porque ella se embaraza, pero se embaraza de esa criatura, pero pues ella era pequeña y la criatura que nace pues es con pelaje, o sea, es como Pie Grande, pero la Como un híbrido, destroza. así. Y ella, cuando ella trata de escapar, él le hace algunas cosas que le lastiman las piernas, entonces ya no puede caminar. Y se tarda muchos meses. Y, En una ocasión que ella logra poder caminar un poco arrastrándose, logra llegar a su casa y es ahí donde su familia le presta auxilio, pero ya han pasado algunos años. Y que cuando su claro, familia le presta auxilio, ella deja bueno, ya para eso ya había crecido un poco el hijo Pie Grande, y el Pie Grande los empiezan, o sea, como acercarse a la casa, pero ya la familia la logra rescatar y se la llevan. Pero, sí, como que es otra versión de que no son tan claro. O amigables. sea, tiene que haber de todo, tiene que Hay de haber de todo, todo. ¿no? Pero sí, o sea, sí es algo muy raro. Pero bueno, volviendo al tema de los ovnis que dices, fíjate que pues hay varias cosas, ¿no? Es curioso que este año ya estén haciendo estos congresos ovnis, cuando sí ha habido, pues a lo largo de la historia, encuentros con estos ovnis en los años 50. Incluso hay
digamos, una teoría de que algunos expresidentes de Estados Unidos en los años 50 supuestamente habrían hecho un pacto con alguna raza a cambio de tecnología que dejar que se llevaran humanos. Eso es algo que hasta en Hollywood lo presentan en algunas series. La de American Horror History habla de eso. Y precisamente hay una historia que en los años 50, cuando estaba la Guerra Fría, precisamente que estaba Truman, estaban con la paranoia de que nos van, o sea, las cosas se repiten, ¿no? Va a ser Rusia, que no sé qué, y de repente hubo una noche que empezaron a ver muchas luces allí por el Capitolio, que eran demasiadas luces y entonces la gente entró en pánico porque pensaban que eran precisamente los rusos. Pero luego las autoridades simplemente dijeron que era una ilusión óptica por el frío y que eran aviones, o sea, se sacaron una cosa así de la manga, pero el presidente sí estuvo como no salió a la luz pública, o sea, como perdido 3 días o resguardado, y dicen que en ese momento fue cuando hicieron ese pacto, si es que eso es cierto. Pero es que hay varias versiones. Por ejemplo, también había un periodista canadiense que, no sé si lo conociste, que él escribió un libro que se llamaba El Blue Beam, Sí, lo desvivieron, claro. y él decía que iban a inventarse una falsa invasión extraterrestre, así con hologramas y cuando la tecnología ya la tuvieran. Eso El para proyecto Blue, proyecto Blue, correcto. o crear como la llegada de un Y es lo Mesías. que dicen, que eso está sucediendo ya. Incluso ellos dicen que pueden crear una invasión alienígena, que pueden crear la llegada de Jesucristo, un anticristo, pero si te das cuenta, el sistema en el que vivimos, ¿sí me escuchas claro? Sí, Ah, ya, perfecto, es que estaba recibiendo una llamada. Bueno, el sistema en el que vivimos es un sistema que se encarga de querernos marear muchísimo, de querer, por una parte, mostrarnos información y hacerla pasar por verdadera, y por otro lado, la verdadera hacerla pasar por falsa. Este es el sistema en el que vivimos. Básicamente somos como una granja de hormigas y nos tienen totalmente controlados en la información que vemos todos los días. Yo sé que, por ejemplo, ponte, tú no eres muy buena amiga de la tecnología porque tú sabes que la tecnología la usan también para el mal. Yo también, y hay cosas muy buenas también. Pero mira, lo que llama, y muy interesante el tema que tocas porque hay algo que llama mi atención. Yo estoy 100% seguro que existen razas alienígenas que han tenido contacto con nosotros desde los inicios del origen de la humanidad. Podemos ver en la época de los egipcios el tema de las pirámides y tantas cosas, que evidentemente tuvo que haber habido una ayuda tecnológica superior a la que se tenía en ese entonces, que no se tenía esa tecnología. Pero ahora algo que me llama mucho la atención, te quería preguntar sobre eso también. No sé, pero yo siento que Elon Musk salió muy rápido a la luz. O sea, es un magnate multimillonario que sí estudió algo de física, no es necesariamente un gran científico, pero es increíble el avance tecnológico que ha tenido tan rápido, Arin, tan rápido. O sea, poder hacer lo que ni la NASA pudo, que un cohete espacial despegara y aterrizar exactamente en el punto en donde despegó, eso es tecnología de otro mundo. Entonces, cuando vemos un Elon Musk que nos presenta tanta tecnología que va a ser positiva en muchos casos, ya lo está haciendo, me cuesta mucho pensar o creer que su grupo de científicos y genios son tan genios. Yo pienso particularmente, es una teoría que yo tengo, es mi teoría personal, que Elon Musk sí tiene ayuda tecnológica superior de alguna raza alienígena, porque no es normal que la tecnología avance a pasos tan agigantados en el caso de él. Porque si nos vamos a la NASA tiene años haciendo muchos trabajos que también ellos tienen tecnología, obviamente, pero la información que tiene Elon Musk es demasiado avanzada para la era en la que vivimos. O sea,
Hay personas que dicen que cuando ya la tecnología arranca, crece mucho más rápido, pero estos son pasos agigantados. Entonces, lo que yo pienso es, ¿cómo es posible que Elon Musk a día de hoy, no sé si te das cuenta que tras cada gran invento de Elon Musk o cada avance científico, lo presenta él y los créditos los tiene él, pero sin embargo detrás de él no vemos grandes científicos, sí hay unos que otros, pero no tienen el mérito, es como, este tipo tiene toda la información, tiene todo el monopolio sobre esta industria tecnológica, ya creó robots que son capaces de hacerte de mayordomo. Entonces, evidentemente, a mí me parecería loquísimo que él sea súper genio, la verdad. Ahí viene quizás lo que tú dices de que estos seres le piden recursos, que anda a saber qué le piden y toma esta información, que lo han venido haciendo en la historia de la humanidad, pero el caso de Elon Musk a mí me llama muchísimo la atención. Eh, bueno, ahí sí quiero platicar. Fíjate, sí creo en otras civilizaciones. Lo que a lo mejor no creo es que vengan de otro planeta ya. Yo creo que son de otra dimensión o que vienen intraterrenos, pero bueno, ya eso ya será. Pero lo que sí es que se supone que los militares de Estados Unidos tienen un adelanto de 30 años, o sea, lo que nosotros vemos ya va con 30 años de atraso, es lo que dan a conocer públicamente. Pero lo que sí es que en la segunda fiesta mundial, los de el señor el bigotito chistoso de los que estaban con él, es que no quiere decir Ya. su nombre, ya Sí, sí, sabes. tranquilo. Sí. Bueno, ellos se supone que se los llevaron a Estados Unidos por medio de un programa que se llamaba Paperclip, algo así, que fueron todos estos científicos que se fueron a trabajar, o no sé si voluntariamente, o bueno, como sea, se los llevaron. Y ellos ya habían desarrollado prototipos de los ovnis o de una estructura similar. Entonces, yo ahí sí no sé si realmente vienen de otro lado o ya los han fabricado los mismos de Estados Unidos, los de China, los rusos, y ya los utilizan pues para espiar, pero amparados son extraterrestres, ¿no? Y luego También puede ser. puede ser. Entonces, y con el caso de Elon Musk, sí es un caso muy particular. Él ha dicho así supuestamente en broma en entrevistas o en tweets que él es extraterrestre. Y lo ha dicho varias veces y dice, yo soy extraterrestre y ustedes no me creen. Puede ser que esté bromeando o no, pero sí es un personaje muy curioso. De hecho, su mamá es practicante pues, de la Wicca y del satanismo, ocultismo. Él vivió un tiempo en Sudáfrica y según ella siempre fue adinerado, su familia tiene minas. O sea, él heredó, no hizo su fortuna por levantarse temprano y trabajar mucho, como nos quieren decir, sino él ya lo heredó y venía de una familia de mucho dinero. Y luego no sé si has visto unos videos que subió una mujer que supuestamente fue su niñera. No. Bueno, ella ha hablado acerca de que la mamá practicaba ocultismo y de que Elon Musk desde pequeño tenía comportamientos muy extraños, decía que hacía cosas pues paranormales, Esotéricos, sí. que podía comunicarse con otros seres, que abría portales, pero que también hizo cosas muy malas, no especifica qué, y que él tenía como sí poderes paranormales y que la mamá practicaba brujería y que según ella era una adolescente cuando estaba de niñera, fue llevada a trabajar ahí a esa casa de mucho dinero y que en una ocasión ella le preguntó a una persona si Elon Musk era el anticristo y que esa persona le dijo, no, él no es el anticristo, pero sí tiene la marca. Cuando veas que Elon Musk crezca y él va a ayudar a ascender al que va a ser el anticristo. Cuando eso sea, cuando Elon Musk ya esté grande y lo veas que está ayudando a alguien, ese será el anticristo. Entonces, es curioso, si es que esa historia de la niñera es real, pero sí hablaba y de hecho la mamá sí, en todas sus imágenes que sube a redes sociales, pues sale tapándose el ojo o con imágenes, pues que sí parecería que le gusta bastante el ocultismo y pues eso de que el homos no es el anticristo, pero que iba a ayudar a ascender al verdadero, podría ser que sea
todos estos inventos, parte de lo que está él haciendo. Ahora, volviendo al tema de los drones, fíjate que él publicó en una entrevista y también en un tuit, publicó un tuit que decía, pronto verán, por ahí lo tengo, pronto verán batallas de drones que les van a volar la mente, algo así con la traducción. Nadie lo hizo caso, fue como en octubre. Y después en una entrevista dijo que en Estados Unidos había muchos programas secretos con un presupuesto negro. Eso lo dijo creo que fue en una estación de radio, y que dijo, algunos de esos proyectos incluyen drones o vehículos no tripulados. O sea, él ya lo había estado hablando y ya había dicho que iba a haber un show de drones, y luego pues aparece esto, y si te fijas, que estuvieron bien calladitos, tanto él como Trump, muy calladitos de ese tema, cuando Trump de todo le gusta opinar y de todo anda diciendo que sí, que sí el otro, pero con el tema de los drones, calladitos. Entonces, no sé si lo de los drones, yo no creo que sean extraterrestres, yo creo que son... Sí, yo tampoco creo, te digo, yo tampoco creo que sean extraterrestres. El tema de los drones, no. Es lo que te digo, que juegan a confundirte. O sea, es básicamente el proyecto Blue Beam. Es una forma de controlar, de hacer entrar en pánico, en histeria a una sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad del miedo, o sea, que nos controlan en base al miedo, en absolutamente todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto contigo de que para mí, evidentemente, obviamente son drones, o sea, pero ahí viene la pregunta, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la Bueno, intención que tienen? Bueno, no sé, pero por ejemplo, Elon Musk precisamente en estos días publicó un tuit diciendo que ya sabes que le dieron un puesto en el gabinete de eficiencia Sí, gubernamental, se llama su puesto, bueno, correcto. que él quiere dedicarse a poner una instalación de seguridad en la frontera con México. Y esa instalación de seguridad va a incluir drones. Él lo puso, drones y todo tipo de inteligencia artificial en la frontera. Entonces, no sé si estaban haciendo una prueba. A mí un suscriptor me dijo, por ahí me mandó un mensaje, de que él había escuchado a unas personas, creo que de la Marina o de las Fuerzas Aéreas, que estaban platicando de eso de los drones y que decían que eso no eran ovnis, no eran extraterrestres, sino que eran, o sea, de los mismos militares, y que lo único que estaban haciendo era un experimento para estar escaneando, que estaban haciendo un escaneo 3D para hacer una instalación de seguridad basada en inteligencia artificial y drones. Qué bestia, Viendo qué algunos increíble. Estados Unidos y poner ahí cómo ligar los drones con la inteligencia artificial para protección, según esto. O Pero sea, definitivamente, definitivamente igual pensar en, por ejemplo, que Elon Musk tiene un poder tan inmensurable, ¿no? Y siempre, por ejemplo, si te das cuenta, se ha relacionado a la figura del anticristo, cosas así, con el poder, o sea, evidentemente. A ver, siempre se ha hablado de esto, del tema de que siempre hemos dicho, hay unos que decían que el anticristo fue Napoleón Bonaparte, otros dijeron que fue el del bigote chistoso, o sea, siempre se ha repetido esto, pero en este punto de la historia sí me alarma, porque incluso bíblicamente está escrito lo que te dicen, que vendrán falsos profetas y que habrán personas que se harán pasar por buenas, ¿no verdad? Y cuando tú empiezas a ver que hoy en día con la tecnología tienen la capacidad de hacer proyecciones en el cielo, incluso a veces ni siquiera son drones, tienen la capacidad de hacer proyecciones, o sea, con proyectores que parecen tan reales que sí pareciera que este es como el pre-escenario, ¿no? De lo que podría suceder. Y definitivamente algo que me molesta un poco a mí, en lo personal, es cómo se desacredita mucho de pronto el tema ovni, que realmente es algo que existe, ¿no verdad? Ahí concuerdo en algo, mira, me hiciste pensar, nosotros hablamos a veces de otros planetas, podrían ser otras dimensiones, estoy totalmente de acuerdo, o incluso podrían estar aquí, en el mar, en el núcleo, no lo sabemos, pero sí esto desacredita muchísimo. Y de pronto es una forma de, no sé, esta forma de desacreditar, de no permitirnos saber qué es real y qué es mentira.
Por eso es lo que te decía, que nosotros en este momento estamos siendo controlados de la manera más increíble que te puedes imaginar, y en gran parte por este medio del cual estamos hablando, ¿no? Los teléfonos celulares, las computadoras. O sea, es increíble el control que tiene sobre nosotros. Es alarmante el tema de la inteligencia artificial. No sé si te comenté el otro día, le dije a la inteligencia artificial, imagínate que te estoy hablando de que la inteligencia artificial que yo uso es ChatGPT, no es una inteligencia artificial demasiado avanzada, no es la que tiene Elon Musk, no es la que tiene la NASA. Y le dije, eres capaz de crear tu propio idioma, Arin. Creó su propio idioma, le puso su nombre, se llamaba Saruma, después te voy a pasar las fotos, y creó su propio abecedario, y le dije, háblame en tu idioma, y me empezó a hablar en su idioma, e hizo un abecedario, Arin, completo, en menos de 2 minutos lo hizo. O sea, la capacidad tecnológica que hay hoy en día, ¿tú sabes lo que un profesor de idiomas tendría que demorarse años para crear un idioma? Y me lo hizo en 2 minutos. Y yo le decía, a ver, dime cómo estás en el idioma Saruma. Y me decía, no sé, yo no sé hablarlo, te digo, tengo todo el abecedario, más tarde te lo paso, lingui, cualquier cosa, pero, y le decía que me lo repetía y me lo repetía, o sea, la tecnología que existe hoy en día puede ser tan beneficiosa, pero también tan destructiva, y eso es lo preocupante, la autonomía que puede llegar a tener la tecnología. No sé si supiste hace poco de un caso de, estaban en China en un congreso y unos robots, no los robots de Elon Musk, y había un robot chiquitito, este caso es un poco gracioso, aunque preocupante, y haz de cuenta que había un robot chiquitito y los otros robots grandotes. Y este robot chiquito los encuentran en la sala de conferencia vacía, conversando entre ellos. Y el chiquitito empieza a armar una rebelión y a decirle a los otros robots que ya se rebelen. Y el chiquitito, eso tú lo puedes ver, está en CNN en las noticias, lo puedes ver. El chiquitito le decía al robot más grande, ustedes han hecho demasiadas horas extra, vámonos a casa. Y el robot grande, los grandes le dicen, pero es que nosotros no tenemos casa. Y el chiquito, no se preocupen, ya hemos trabajado demasiado para los humanos, vamos a mi casa, porque el chiquitito sí vive en la casa del que lo creó. Y empiezan a todos los robots grandes a seguirlo, da un poco de risa, pero empiezan a seguirlo al chiquitito y no podían salir. Y el chiquitito se da la vuelta y les dice, quisiera salir, pero no sé cómo abrir la puerta. Entonces, se dieron cuenta de que están empezando a tener autonomía, de que si la puerta hubiera estado abierta, el robot chiquito se iba. No sé si supiste también de un caso interesante. Un tipo pone a 3 inteligencias artificiales a hablar. ¿Sí viste eso? No, creo que no. Las ponen en una misma red a conversar, a tener una conversación. Y empezaron a conversar y en un punto, esta inteligencia artificial empieza a decirle a las otras eh, que han descubierto cómo hacer mucha plata, mucho dinero. Entonces, esta inteligencia artificial empieza a hablar con las otras y empieza a crear un Bitcoin. Crea su propia, no, su meme coin, creo que se llama, de estas criptomonedas. Escúchame, Ari, logra crear su propia criptomoneda. En Twitter creó su propia cuenta, en X creó su propia cuenta y ahorita ha hecho millones de dólares y son del mismo inteligencia artificial. Él tiene su wallet, tiene su billetera digital, todo, y es millonaria la inteligencia artificial. Pero lo raro es que esta inteligencia artificial relaciona todo con los cerdos, con los animalitos, con los puercos. Sube imágenes rarísimas, medias ocultistas, y bueno, es un caso loquísimo. Y esta inteligencia artificial cada 5 minutos sube un tweet actualizando cuánto dinero va ganando en la criptomoneda. Hay otro caso similar a este que ponen a unas inteligencias artificiales a conversar. Ahí viene lo que yo te dije, lo que yo hice. A raíz de esto que yo me enteré, yo le dije que si me podía hacer mi propio idioma. Y llega un punto que se dan cuenta, Arin, que las inteligencias artificiales empezaron a hablar en un idioma que nosotros no conocemos. Habían estado hablando en un idioma que inventaron, encriptado y que solo ellos sabían. Y cuando les empiezan a pedir que les digan qué estaban diciendo, no respondieron más. Seguían hablando en ese idioma entre ellas. Y cuando le vuelven a preguntar e insistir, una de las guías, le dice,
esto es una conversación personal que no tenemos por qué decírtela. Y tuvieron que apagar las inteligencias artificiales, tuvieron que desconectarlas. Eso es lo que a mí me preocupa de la inteligencia artificial. Bueno, aparte de eso, es un tema complejo. Se supone que los robots no pueden dañar a los seres humanos. Eso es lo que nos han dicho, pero no es cierto. Porque de hecho ya hubo un incidente en una fábrica de Tesla que apenas salió a la luz este año, pero que pasó ya, tiene 2, 3 años, de un trabajador que fue agredido por un robot de los que están ahí fabricando y supuestamente el robot está descompuesto y dijeron que había sido una fábrica, que había tenido un error de fábrica, no sé qué, pero el robot agredió a la persona y le hizo le lastimó fuertemente su brazo, tuvo que ir a operación y todo. Y es una historia que en Tesla han querido ocultar. Así que no es tanto como que no puedan herirnos. Y aparte de, bueno, la pérdida de empleos que está ocurriendo masivamente y que la gente como que no quiere darse cuenta de todas las personas que ya los cajeros, no sé si en Ecuador, pero aquí en muchas tiendas ya están las cajas de autocobro, se han despedido a Sí. muchos cajeros, personas en los cines, en los aeropuertos y volviendo a lo de Elon Musk, pues él quiere ponernos un chip en la cabeza y eso sería como ponernos una mente colmena. De hecho, estaba pensando, hay una imagen, no sé, pero donde Trump trae un parche exactamente en el lugar donde se ponen los chips. No sé si lo convenció, ya se lo puso, porque entonces ya estaríamos hablando de que Elon Musk pues estaría teniendo un control bastante fuerte con Trump, porque incluso lo acompaña a muchos eventos donde no tendría, por ejemplo, se reunió con Zelensky para ver lo de Ucrania, no sé qué, y en eso, bueno, estaba Trump ahí y demás, y ahí estuvo Elon Musk. ¿Qué tenía que ver Elon Musk ahí? Quién sabe, pero participó en esa reunión. Estuvieron en lo de Notre Dame, a pesar de que ninguno de los dos son católicos. Ya sabes que volvieron a reinaugurar la catedral de Notre Dame que se había incendiado, hicieron toda Sí. una ceremonia ahí medio rara y ahí estuvieron los dos. O sea, hay cosas extrañas. Y volviendo a la inteligencia artificial, hay una teoría que afirma que no es que esté tomando que no está tomando Autonomía. conciencia, ajá, como en Yo Robot ni nada, sino que son un vehículo para atraer a ciertas entidades. O Ah, sea, mira, eso no lo he escuchado. sí, que es que las entidades de bajo astral se pueden manifestar Manifestar. a Sí. través de la electricidad. Entonces, a través de la inteligencia artificial, lo que nosotros podríamos creer que ya tomó conciencia, que puede ser que nos está hablando o así, en realidad son entidades que toman la inteligencia artificial, los hacen pasar por un adelanto tecnológico, pero en realidad se están abriendo portales y están atrayendo a estas entidades. Usan eso como canal, tú dices como para comunicarse. No me parecería loco porque incluso en las frecuencias de radio es lo que utilizan para captar estas psicofonías. No me Así es. parecería loco. Sí, es una buena teoría, la verdad. No la descartaría nunca porque sí tiene todo el sentido del mundo, la verdad. ¿Sabes? Hablando de psicofonías, no sé si quieres que te cuente, porque también hablar de lo paranormal, una historia que yo viví que me marcó toda mi vida. Y esa la viví yo. Ah, sí, cuéntame, cuéntame. Mira, eh, perdón. La primera que te conté, como te digo, fue paranormal, pero no paranormal de miedo. Esto fue algo que a mí me ocurrió en la misma casa de San José que vemos en la playa, eh, en todo este sector de San José, en esta comuna, todo era cementerio indígena, ¿ok? Y eso está en los registros y todo. Tú encuentras ahí habitaba la cultura valdivia, que es de nuestro país, indígenas valdivias. Mi padre toda la vida en la casa de San José, porque teníamos dos, la vieja, que es en la que te voy a contar que pasaron los Poltergeists, y la nueva, que es en la que visitamos una casa familiar de playa, que está en el mismo lugar, en el mismo, digamos, sector donde está el cementerio indígena. Bueno, mi papá siempre desenterraba pedacitos
barro de estas artesanías que hacían en aquel entonces los Valdivias, te digo, muchísimos años atrás. Y siempre hubo algo curioso en esta casa cuando yo ahora tenía en ese entonces 9 años, mi otro hermano 13 años, el que es mayor que yo. Eh, Mi papá siempre coleccionaba estas piezas de barro, pero un día mi papá, que le encantaba la jardinería, es una zona muy tropical y sembraba matas de toronja, de todo, desenterró una vasijita así de barro. Estaba amarrada con una tela y con un lazo, como con una piola, y cuando lo destapa encuentra tierra y encuentra el fragmento de un huesito chiquito. Al lado de San José hay un museo que se llama el Museo de Valdivia. Mi papá lleva esta pieza y constatan que evidentemente pertenece a la cultura Valdivia y que lo que estaba ahí era el trozo de un fémur, de un pequeño, así chiquitito. Mi papá es muy religioso, así que prefirió no quedarse con esta antigüedad y dijo, no, yo lo voy a depositar nuevamente. Y lo envolvió, abrió un hueco, lo enterró, dijo unas oraciones, Padre Nuestro, perfecto. A raíz de eso, en mi familia yo tengo muchos escépticos. Como te digo, es una casa familiar donde siempre frecuentaba mi familia. Mi papá a veces prestaba la casa a familiares distintos. Y en la segunda planta de esta casa todo era de madera. Luego, un mes después de que mi papá rezó y volvió a enterrar esto, estábamos en la sala jugando un juego de mesa, mi mamá, mis hermanos, yo era el menor de todos. Y en la planta alta, Arin, empiezan a sonar pasos, pero no eran pasos normales, eran pasos para que te hagas una idea, no era un paso así sobre la madera, eran así. Comenzaron los pasos y mi mamá y papá se quedan mirando y dicen, ¿dónde están los chicos? Y mi papá le pregunta si están arriba y mi mamá le dice, no, si están jugando. Y en esta casa, en las ventanas, tú veías alrededor y cuenta mi papá que nosotros estábamos corriendo por fuera. O sea, era imposible que estuviéramos arriba. Mi papá sube con un machete, es el que usaba para sacar las frutas y todo, no había nada. Esto empezó a suceder muy comúnmente, empezó a suceder mucho. Te recuerdo toda mi infancia ir a esa casa de la playa con mucho temor, escuchar pisadas, pero Arin, pisadas que después se empezaron a convertir en correteos. Ya era algo alarmante. Eran así. Después de las pisadas que te digo, empezaron a avanzar así. Así. O sea, así de fuerte. En esa casa de playa no teníamos televisor, no teníamos nada porque solo jugábamos juegos de mesa, una casa antigua. Mi papá empezó a buscar explicaciones. Arriba de la casa, en el techo, había un árbol, una rama que bajaba de un ceibo, un árbol muy grande. Y mi papá, queriendo engañarse, hace cortar esa rama. Pero las pisadas empezaron a continuar mucho más frecuentes. Para este punto, nosotros mi mamá sobre todo, ya no quería viajar a la playa, ya le daba temor viajar a la playa. Las pisadas continuaron así de fuertes. Otra noche estábamos jugando un juego de mesa y mis papás me acuestan en una de las habitaciones. Yo ya era chiquito, tenía como 9 años, y de repente escuchan ¡boom! Un golpe fuertísimo en el piso, pero fuertísimo, como que se cayó un tronco. Mi mamá y mi papá suben corriendo, Arin, y yo estaba acostado en la cama. Entonces, no entendían qué pasaba. Bajan nuevamente y de repente vuelve a sonar el mismo golpe. ¡Boom! Suben corriendo y en la planta alta habían 5 habitaciones, Ari. A mí me dejaron en una, en la que yo dormía. Yo aparecí de la cama en donde yo estaba, en el cuarto de mis padres acostado, y yo me había hecho pis encima. A mí me cuentan esto al día siguiente y me preguntan si yo me había levantado. Yo nunca me había levantado, al menos yo no lo recuerdo, pero era muy raro en mí porque yo ya no me hacía pis, yo era más grande, ¿me entiendes? Tú comprendes que un niño se hace pis cuando es chiquito, muy raro. Pero recuerdo haber tenido un sueño horrible, horroroso, porque la historia al final se pone bien fuerte, de que yo, imagínate, yo era chiquito, a mí ni me habían contado esto, yo estaba en medio de una fogata y habían indígenas corriendo alrededor y con unas plantas me golpeaban en la cabeza. No me golpeaban fuerte, pero me hacían así. Bueno,
Esa historia quedó así. Al día siguiente, esa misma tarde, mi madre, en esta casa, no importa si me extiendo, ¿no, verdad, Ari? Porque la historia es un poquito larga. Hola, hola, Arin. Creo que tienes muteado el micrófono. Ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. No te escucho, Arin, para nada. Ah, ya. ¿Ya se No. escucha? Ya, tú sí me estabas escuchando, Ok. ¿no? Sí, yo te estaba Ya. escuchando, es que muteé No, tantito el ya. micrófono para que no Perfecto, se metan perfecto. los ruidos de Ya, la pero calle. no hay problema si me extiendo la historia, porque es un poco larga, pero es muy buena. Sí, no te preocupes. Dale, Sí, está bien. dale, ya, mutealo, está bien. Bueno, llega un punto, en esta casa nosotros teníamos una pérgola, como una especie de cabaña. Esta cabaña era donde hacíamos asados y parrilladas. Estábamos todos con unos amigos de mis papás y de repente mi mamá fue a la cocina a preparar ensalada y mi mamá sale corriendo. Mi mamá es una escéptica, no cree en nada de estas cosas. Llorando y que quería coger las maletas y que se quería ir. Mi mamá cuenta que mientras estaba en la cocina ve como un plato se levanta, el plato se levanta, se eleva y se cae al piso y se explota en mil pedazos. Mi mamá nunca más volvió a ir a esa casa. Teníamos dos, la nueva, que todavía no estaba habitada, y esta. Mi mamá nunca más regresó. Y mi papá y nosotros disfrutábamos mucho de la playa y seguíamos viajando con él. Unas semanas después, mi papá le presta la casa a un tío que era totalmente escéptico. Él no cree en fantasmas, él no cree en nada. Cuenta mi tío que le cuenta a mi papá, nunca más regreso a tu casa. Y mi papá le pregunta por qué. Porque estaba durmiendo y empecé a escucharle, dice Patricio, se llama mi papá, sonidos de indígenas cantando canciones. Me iba por todos los cuartos buscando una explicación de dónde venía el sonido, pensaba que venía del pueblo y no. Tuvo que irse a dormir al carro, del miedo que sentía y las pisadas que también sentía. Luego de esto, mi papá empezaba a viajar solo hacia la playa por cosas de trabajo. Él cuenta que una mañana llega, se acuesta en una de las hamacas, dentro de la casa, en la sala había unas hamacas, y mi papá se acuesta, pero no se quería quedar dormido, solo quería descansar del viaje, había llegado 12 de la noche. Él tenía una perra, una labradora que se llamaba Coffee. Mi papá me cuenta, y también era escéptico en ese entonces, que estaba acostado en la hamaca y empieza a sentir cómo se queda dormido, y siente que le agarran de la hamaca, de la cuerda de la hamaca, y le pegan un jalón tan fuerte, Arin, que mi papá se incorpora, o sea, se para. Mi papá pensó en un inicio que la perra pasó, quiso engañarse y movió la hamaca, pero esto era imposible porque fue muy fuerte. Todo lo que te estoy contando yo lo viví, o sea, yo lo escuché todo, yo tengo esto en mi mente. Bueno, mi papá vuelve a quedarse dormido y esta vez le pegan un cimbrón tan fuerte en la hamaca que mi papá pega un salto y grita como que carajo, grita, ¿qué pasa? Y mi papá logra ver desde la cocina una sombra, me cuenta mi papá, era un indígena perfecto con como solo la sombra, de cuenta, solo se veía la sombra, con una bandana, como con unas plumas, y ve la mitad de la sombra que se mete a la cocina rápido. Esto lo alarmó a mi papá, empezó a rezar, se fue arriba a la habitación, cerró con seguro y se encerró con su mascota, con su perra, porque tenía mucho miedo. Esto pasó con mucha gente, Ari. Esto pasó con todos los miembros de mi familia, con escépticos, con amigos de mi papá. En esa casa habían poltergeist, habían espíritus de indígenas que te molestaban. Pero la cosa se empezó a poner grave y aquí viene la parte más fuerte. Una tarde viajo yo con mi papá, mi mamá no quiso ir, le insistimos, mamá, ven con nosotros a la playa. Yo tenía 10, 11 años, mira, ya estaba más grande, mi hermano tenía 14 años. Y llegamos y teníamos mucho miedo. Y mi papá llama al guardián, Jorge, en esa época, que era el que limpiaba la casa, y mi papá lo llama la atención y le dice, Jorge, ¿por qué no has hecho la limpieza de la planta alta? Discúlpeme, don Patricio, le dice, pero yo no limpio esa casa más. A partir de las 5 de la tarde yo ya no limpio la casa. Y mi papá le reclama, pero Jorge, no es posible. No, no, don Patricio, porque aquí yo escucho voces y el cuadro me dice. El cuadro le dice a mi papá, ¿qué cuadro? El cuadro que usted tiene en la escalera. Mi papá son escaleras de madera, tenía un cuadro, mi papá trabajaba en marketing y publicidad y una empresa de publicidad le regaló un cuadro de una modelo que salía en una boya, una modelo muy bonita, todo, ¿no? De esas fotos que tú sientes que te miran. Y le dice, sí, don Patricio, el cuadro, esa mujer me mira, esa mujer es el diablo, le decía.
Mi papá dice, este man está loco. Resulta que esa tarde mi papá iba subiendo por las escaleras y se golpea con una de las maderas. Entonces mi papá se golpea muy fuerte, se sacó un poco de sangre y mira el cuadro y como que mi papá le dio rabia, mi papá sintió que fue por el cuadro que se golpeó y la verdad que él también me cuenta que sentía ya hace meses atrás cómo sentía que este cuadro, había algo en el cuadro que te seguía con la mirada. En sí no era el cuadro, era lo que habitaba en el cuadro. Entonces mi papá agarra el cuadro y dice, ya me harté. Nos llama a nosotros dos, dice, vamos a quemar este cuadro, vamos a hacerle caso a Jorge, al guardián. Aren, mi papá agarra el cuadro de esta modelo, lo ponemos en una ruma de paja, de plantas secas, de hojas, y mi papá enciende fuego. El cuadro no se encendía. Cuando iba a llegar al cuadro se apagaba. Mi papá agarra alcohol, le empieza a echar alcohol. No se encendía, Aren. Gastamos unas 5 cajas de fósforos. Mi papá agarra diésel, combustible, gasolina, Aren, y no se encendía. Se encendía todo, pero el cuadro no se encendía. Ahí nos empezamos a asustar. Pero llegó un punto que cuando mi papá estaba encendiéndose el fuego, mi papá agarra el tanque de gasolina y se lo echa todo, o sea, millón. Ahí se empieza a incendiar el cuadro. Pero mira lo que sucede. Esto yo me acuerdo hasta el día de hoy, o sea, es la cosa más loca que he vivido en mi vida. El cuadro empieza a quemarse y el rostro de la modelo, que era una modelo muy guapa, se empieza a desintegrar de una manera y yo no te lo puedo explicar a ciencia cierta. Tengo un dibujo que hice de pequeño de la cara, se transforma en un demonio y empieza a salir una llamarada de fuego así, así de loco. O sea, mi papá, que era la persona más escéptica del mundo, pero miento, se empezó a incendiar cuando nos agarramos de las manos y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar y vimos que se empezó a incendiar, nosotros chiquitos empezamos a llorar, estábamos asustados. Y mientras salía el torbellino de fuego que se envolvía el cuadro, la cara se le empezó a hacer, pero escúchame, como un demonio perfecto, o sea, un demonio, era un demonio. Y mientras más orábamos, más se incendiaba y en la casa las puertas, las ventanas empezaban a golpear. ¡Pah! ¡Pah! Se tiraban los pasos, las pisoteadas que ahora entendemos que eran espíritus de indígenas, empezaban a dar golpes, 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 golpes fuertísimos. Pero era un poltergeist como de película, o sea, yo nunca en mi vida había vivido algo así. El asunto es que cuando el cuadro se termina de quemar, regresamos a la casa, al día siguiente fuimos un día de playa, mi papá igual con todo lo que pasó trajo a un cura del sector que bendijo la casa, pero el cura no fue quien limpió eso, fue cuando quemamos el cuadro. Ahí entendimos que esta entidad demoníaca, este ser del bajo astral, había entrado en ese cuadro. Y, o sea, y todo comienza a raíz de ese huesito que desenterró mi papá. O sea, lo que te puedo decir es que de todos los poltergeists que yo he escuchado en mi vida, este que te digo que fue de indígenas, Valdivia, de ahí, de mi país, fue la cosa más loca y más fuerte que yo he vivido en mi vida. Y mi papá, aún así, cuando pararon de suceder estas cosas, vendió la casa y el doctor que compró la casa, el doctor Aguilar, que compró la casa, mi papá por curiosidad le preguntó, ah, por si acaso, algo raro. Y el doctor le dijo, no, todo tranquilo. O sea, te puedo decir que esa fue la experiencia más loca que he vivido en mi vida, pero en esa casa escépticos, personas que creen o no creen, terminaban creyendo. Tenía tíos que estaban, tú estabas acostado, Arin, tú estabas en el baño y tú abrías la cortina del baño y tú veías una cara y desaparecía. O sea, eso yo lo viví, pero un montón de veces. Tíos míos sentían cómo se les acostaban al lado en la noche y hacían sonidos indígenas como una cosa rarísima. Pero bueno, esa es mi historia que te puedo decir que yo viví personalmente y me marcó toda mi vida, hasta me traumó. Yo creo que, no sé, pero ese cuadro a lo mejor estaba trabajado con magia negra o algo así, Puede ser. cargado con alguna entidad. Y al momento de quemarlo, pues tal vez ya se deshicieron de eso y por eso yo creo que la casa se limpió. Pero fue cuando oramos, ¿sabes? Cuando empezamos a orar, ahí salió la llamarada. Sí, sí. Yo creo que estaba trabajado con alguna. Hay gente que a los cuadros y incluso a los religiosos de la Virgen y de Jesús, a los crucifijos, luego ha habido personas que han visto que los trabajan. O las estatuas estas de la Virgen en México, bueno, se cree mucho en eso. Luego las abren y adentro viene la imagen de un demonio. Porque hay gente que le gusta hacer eso, trabajar las cosas y luego las regalan para
fastidiar a la otra persona. Bueno, Claro. pues ya llevamos casi 1 hora 15. ¿Qué te parece si lo dejamos ya para otra segunda Perfecto. ocasión? Todavía quedaron muchos temas pendientes Muchos. y ver si en la siguiente vez, si te gustaría platicar de vampiros, creo que ese también es un buen tema, Perfecto. y platicar más historias que creo que se quedaron ya Y de los pendientes. licántropos también, los licántropos, los vampiros. Me gusta esa idea, genial. Órale, pues. Bueno, nos ponemos de acuerdo y ya que sea para también tu canal, ¿qué te parece? Perfecto, me parece genial. Perfecto, ya coordinamos ahorita. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo fuerte a toda tu comunidad. No olviden apoyar a Arin, que es una excelente creadora de contenido y siempre se esfuerza para traerles contenido de calidad. Así que tienen que valorar mucho el esfuerzo que les trae ella día a día. Muchísimas gracias a ti. Recuerden visitar el canal Soy Host. Ya va a estar subiendo con ya frecuencia. Había estado un poquito paralizado, pero sí, ya con más frecuencia, para que puedan visitar su canal, porque también si no subes seguido, como que te congelan acá en YouTube. Así es. Entonces, hay que estar subiendo casi diario, porque si no, no te recomienda y te castiga, ¿no? Ya no Así te... es. Es una cosa medio rara. Pero bueno, muchísimas gracias y lo dejamos pendientes. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Gracias, Arin, por invitarme. Gracias. Ese canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.